Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa de nuestro Dios. A lo que venimos, vamos a las Escrituras. Quiero seguir con esta hermosa serie que empezamos el domingo, Jesús Salva, parte número 2. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Vamos a seguir aprendiendo y estamos en una época, hermanas y hermanos, donde ya se ven las decoraciones. Se ve a María, José, los ángeles, los pastores y aquellos hombres que vinieron de lejanas tierras con regalos. Les pusieron sus nombres en la tradición, los tres reyes, el Día de los Reyes en enero. Eso pues no habla, dice que vinieron de lejanas tierras esos sabios, esos hombres, porque vieron la estrella. Y encontraron al niño en la casa y dice que le adoraron. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras, hermanas y hermanos, de qué nos salva Jesús, para qué vino Jesús al mundo. Jesús salva. Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante al 25. ¿Lo encontró? Busquémoslo juntos. Esta es una porción muy conocida y en esta época usted la va a escuchar en la radio, la va a ver en la televisión, en las plataformas digitales. Va a haber dramas, hay películas, de todo un poco. Y para nosotros es un deleite ver lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder asistir a esta gran celebración. Te pedimos, Señor, misericordia y te rogamos que nos concedas el poder, Señor, aprender. Que el Espíritu Santo sea mostrándonos una y otra vez, Señor, a Cristo, fortaleciendo nuestra fe, trayendo vida a Dios, a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu, y también convenciendo de pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, Señor. Ningún predicador tiene la potestad, Dios, de persuadir o de convencer a alguien de pecado. Solo el Espíritu Santo, solo tu palabra, Señor amado, es la que puede hacer esa función. Te pido misericordia y te pido, Señor, que me dejes esa gracia para exponer tu palabra que es pura y tu siervo es impuro, Señor. Bendice al pueblo de Israel, concédele paz, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús salva, parte número 2. El domingo, cuando hice la introducción, el culto de las 9 que vamos a seguir el próximo domingo, en Lucas estamos, Lucas capítulo 5, surge la pregunta: ¿quién es Jesús? Porque nosotros debemos de contestar a la luz de la palabra: ¿quién es este maravilloso hombre que tiene el poder para salvar a pecadores condenados?
La Biblia misma, hermanas y hermanos, porque es el libro de Jesús, es la biografía de Cristo de Génesis al Apocalipsis, es amplia, es clara en enseñarnos quién es Jesús. Aquí lo tenemos todo en las Sagradas Escrituras. El problema es que la pereza a veces nos evita que nosotros tengamos un conocimiento amplio de quién es Jesús. Y al no conocer a Jesús, mis hermanos y hermanas, nos perdemos el deleite. Mientras más conozcamos a Cristo Jesús, más vamos a disfrutar la vida en el cristianismo. Lucas 1:30 nos ayuda a ver quién es Jesús. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, dice el ángel a María. Este será grande. Este es único. Ni Moisés, ni David, ni Elías, todos esos hombres que, ni Abraham, esos hombres que alcanzaron una posición para el pueblo de Israel única en la cultura, no se pueden igualar a Jesús, no se pueden comparar a Cristo. Él es singular, hermanas y hermanos. Este será grande, le dice el texto, versículo 32 de Lucas 1, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ve aquí dos nombres, el Adonai, Elohim, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este rey es indestructible. Es el Rey eterno. Y su reino no tendrá fin. Imagínense qué buena noticia la que llegó a María. Y aquí le dice, según Lucas, capítulo 1, versículo 32, dice que será hijo del Altísimo. Y este es un nombre de nuestro Dios, que Dios se revela como el Altísimo, que es el Eyón. Y el Eyón significa el Dios Altísimo. Es el Dios soberano en quien podemos nosotros colocar nuestra fuerza, nuestra confianza. Él tiene el dominio. Cuando hablamos de que Dios es altísimo, una y otra vez en las Escrituras lo encontramos. Eso quiere decir que Él es el gobernador. Él tiene la supremacía sobre todas las criaturas, sobre todo lo que existe. Ahora, el ángel le dice a María que Jesús en esencia es el Eyón, el Altísimo. Por eso le dice, será grande. Y ahí en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 22, nosotros encontramos una aparición de Jesús cuando Melquisedec aparece, que se le llama como el rey de Salem. Esa es una aparición del mismo Jesús a Abraham, y Abraham le dio todos los diezmos. Por eso es que en hebreo dice que Jesús es del orden conforme a Melquisedec, que no tenía una línea, era único. Apareció allí y Abraham lo honró. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, el Salmo 78, versículo 35, de Daniel 4:34, Hechos 16:17, la Biblia nos asegura de que Jesús es el Eyón, el Altísimo, el mismo Dios. Sí podemos responder la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Número uno, Jesús es Dios, 100% Dios, en esencia. Hermanas y hermanos, para mí es un deleite, es un gran gozo el poder venir delante de usted y una otra vez recordarle lo que la Biblia enseña acerca de la grandeza, de la majestad de Jesús. Para nosotros es un deleite, somos seguidores de Jesús, un sinónimo de discípulo. Nosotros somos discípulos, somos estudiantes, somos aprendiz de la persona de Jesús. Y por eso nos deleita su persona, nos deleita todo de Él. Hoy en día, hermanas y hermanos, hay muchos evangélicos ignorantes acerca de Cristo. Y lo estamos viendo, están pagando las consecuencias. Porque cuando nosotros, Jesús no es el Dios de nuestra vida y lo miramos como simplemente una criatura,
como un hombre 100%, y no lo miramos como la Biblia lo revela, 100% Dios, 100% hombre. Eso implica que como Dios Jesús, Él tiene que ser adorado y nosotros tenemos que someternos a Él. Tenemos que obedecerle, le debemos obediencia. Como hombre es nuestro gran modelo, el hombre sin pecado, el postrer Adán, que no pecó. Nos revela quién es Dios, el Dios verdadero, el santo Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el soberano Dios, el eterno Dios. Todo eso Jesús lo revela para que no andemos divagando. Jesús es demoledor porque termina con el ego del hombre y también con la fantasía del ser humano. El hombre fantasioso y se inventa un Dios a su conveniencia. Él mismo se considera, se siente Dios con D minúscula. Pero cuando aparece Jesús, el hombre es reducido a lo que es, a una criatura dependiente de Dios, necesitada. Y el mismo Jesús, que significa el que salva a su pueblo de sus pecados, ofende al hombre. Por eso es que las religiones falsas, incluyendo la tradición católica, aborrece a Jesús, porque Jesús es demoledor, no deja nada, no le da una opción al hombre para que se pueda esconder en algo. Él descubre, Él es la luz, Él descubre toda nuestra bajeza, pero a la misma vez Él nos conduce, Él nos lleva a la presencia del único Dios verdadero. Mis estimados hermanos y hermanas, según Mateo 1:23, Jesús es llamado Dios con nosotros. Imagínense qué gran privilegio tenemos los seres humanos. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso ya lo había dicho el profeta Isaías. El Nuevo Testamento nos habla cómo Jesús es el mismo Dios encarnado. Y aquí vemos los yo soy, muy conocidos por nosotros. El primero de ellos lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35, que dice, yo soy el pan de vida. Jesús está diciendo, yo soy Yahweh. Y se revela aquí como el alimento, pan de vida. Eso quiere decir que toda persona necesita esta comida. Y si no come este pan de vida, está muerto. Mis queridos hermanos y hermanas, está muerto. Todos necesitamos comer de este pan de vida. El hombre busca este pan. Lastimosamente, dice Jeremías, lo busca en cisternas rotas, donde hay agua sucia, agua contaminada, la religión. Porque Cristo, además de ser el pan de vida, también es el agua cristalina. Además de ser el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículo 35, y eso lo hace, pues lo revela que es Dios, Yahweh. Lo mismo que Dios le dijo en Éxodo 3:14 a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Juan, que presenta a Jesús como Dios hecho hombre, nos está hablando de Éxodo 3:14. Y nos dice que en Juan 8:12 que Jesús es la luz del mundo. Hablando de Jesús, yo soy la luz del mundo. Por eso le dije hace un momento que la persona de Jesús incomoda al incrédulo, a los demonios. Los demonios se alborotan y dicen, ¿por qué has venido? Para destruirnos has venido, para derrotarnos. No se pueden esconder ni los demonios de la presencia de Jesús. Él es luz. Dice que yo soy la luz del mundo, hermanas, de toda la humanidad. No solamente la luz de todo el universo, sino de todo hombre. Esa es la luz. Él tiene esa capacidad para cubrir a todo hombre. Nadie puede estar en tiniebla si conoce a Cristo Jesús. Esto es maravilloso.
En tercer lugar, Juan 10, 7 y 8 dice, yo soy la puerta. Esta es la única puerta que hay, la puerta de las ovejas, hablando del redil. Yo soy la puerta, Yahweh, la única puerta de escape. Si nos trasladamos a Éxodo, yo soy la única salida de la esclavitud de Egipto. Yo soy el libertador. Yo soy la puerta de las ovejas. Se cumplió ese nombre. Dios abrió la puerta que no se podía abrir y sacó al pueblo de Israel. Lo liberó con mano poderosa. Ahora Jesús dice, yo soy esa puerta. Porque la sangre del Cordero Pascual que se sacrificó en Éxodo 12 apuntaba a Cristo, la muerte de Él. Fue inmolado entre las 2 tardes y se cumple con la muerte de Cristo, que fue muerto entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, a la hora 9. Cumplimiento exacto. Así que por medio de Jesús, Moisés le dijo al pueblo cuando estaba frente al Mar Rojo, no se aflijan. Hoy ustedes verán maravilla, hoy ustedes verán la salvación de Dios. En otras palabras, salvación, Yahweh, Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Jesús. Así que Jesús salvó al pueblo de Israel una vez más en el Mar Rojo. Juan 10, 11 y 14 dice, yo soy el buen pastor. Yahweh, yo soy el buen pastor. El pastor fue herido, dio su vida por nosotros las ovejas. Luego dice en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Nadie tiene este atributo, solo Jesús, hermanas y hermanos, solo Él tiene esta cualidad. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estoy compartiendo esto, yo soy, que ya los hemos estudiado uno por uno, pero le estoy sigo introduciendo, contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque la serie se llama Jesús salva, pero debemos de saber quién es ese que salva primero. Y después vamos a ver de qué nos salva y a quiénes salva, cómo nos salva. Todo eso está ahí en esa frase. Así que Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta palabra la escuchaba aquel día que estábamos con mis hermanos el domingo en la tarde. Había un hombre en la funeraria allí y hasta allí llegaba. Nunca dijo la otra parte. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo me quedé esperando. Dije, ¿hasta cuándo va a decir eso? ¿Cuándo va a decir eso? Y aquel hombre estaba allí hablando y decía, ¿verdad? En lugar de usar la palabra pecado, usaba la palabra demonio. Él dice, y los demonios, y el demonio los quiere llevar al infierno. Y yo decía en mi mente, mentira, ningún demonio te va a llevar al infierno. El que te va a meter al infierno es Dios por ser un pecador condenado. La necesidad de Jesús, hermanos, cuando usted está en un lugar como ese y escucha a la gente como habla y habla y habla, y usted dice, ¿dónde está mi Señor y Salvador? ¿Dónde está Jesús? Si estamos perdidos, si Jesús no está allí. Había una gran multitud de personas, ese recinto estaba lleno. Yo estaba ahí temblando, triste, igual que yo creo que mis hermanos que estaban ahí sentados, vea. Pero claro, fuimos a acompañar a la familia, Chacón, y nosotros pues tenemos que respetarlas, como las personas pues tienen su religión. Pero cuando uno está en medio de eso y uno dice, caramba, aquí necesitamos decirle a estos que están vivos que Cristo vino para salvar a pecadores condenados y que Él es Dios y que debemos de arrepentirnos. Y luego decía el hombre, pidámosle a la madre, pidámosle a nuestra madre que nos ayude. ¿Y cómo? Nadie nos puede ayudar, ni el Chapulín Colorado, ni mucho menos María, ni mucho menos la Virgen de Guadalupe, que solamente Jesús es el único que salva a pecadores. ¿Cuánto lo creemos? Otro yo soy, Juan 15, 1 y 5 dice, yo soy la vid verdadera. Así que recapitulando un poco, dice Juan 6, 35, yo soy el pan de vida. Juan 8, 12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan 10, 7 y 9 dice, yo soy la puerta. Juan 10, 11 y 14 dice, yo soy el buen pastor. Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida.
Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 15:1 y 5 dice: yo soy la vid verdadera. Todo esto lo encontramos en Juan. Y usted dirá: ¿y por qué está solo en Juan todo esto yo soy? Recuerde que Juan nos escribe acerca del Dios hecho hombre. Juan, en todo su libro, nos presenta a Cristo como el Dios que es, para desbaratar aquellas oposiciones que habían, que decían que Jesús no podía ser Dios. Él es Dios, mis hermanas y hermanos, y por eso nos reunimos aquí, para adorarlo. Juan 1:14 dice que Jesús es Dios. Apocalipsis 19, versículo 16 dice que Jesús es Señor de señores. Juan capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es el creador de todo lo que existe. Imagínense, hermanas, estos atributos solo le pertenecen a Dios. Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad. Juan 1:16 y 17 dice que Jesús es gracia. Y Mateo capítulo 9, versículo 36 dice que Jesús es misericordia. Y Hebreos 13:8 dice que Jesús es inmutable. ¿Y quién es inmutable? Solo Dios. Isaías 9:6 dice que Jesús es eterno. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús es soberano. Hechos 3:14 y 15 dice que Jesús es justo. Lucas 6:8 dice que Jesús es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice que Jesús es omnipresente, está presente en todo lugar. Mateo 28:18 dice que Jesús es omnipotente, es todopoderoso, Él lo puede hacer absolutamente todo. Y Lucas 5:8 dice que Jesús es santo. Juan capítulo 5, versículo 22 dice que Jesús es juez. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17 dice que Jesús es gracia, gracia especial, gracia soberana. Y Juan capítulo 15, versículo 13 dice que Jesús es amor. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice que Jesús es libertador. Juan capítulo 5, versículo 26 dice que Jesús es la vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús es el gran abogado. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice que Jesús es sacerdote. Y Juan capítulo 14, versículo 10 dice que Jesús es el gran profeta. El profeta prometido, más grande que Moisés, el único. Y Lucas 1, 32 y 33 dice que Jesús es el rey soberano. Y Hechos 4:11 dice que Jesús es la piedra angular. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice que Jesús es el gran siervo sufriente. Y Mateo 3:17 dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y Colosenses 1:15, mis estimados hermanos y hermanas, dice que Jesús es la imagen misma del Dios viviente. Y Mateo 1:21, que lo acabamos de leer, dice que Él es el Salvador de los condenados. Juan 19:30 dice que Jesús es el Redentor. Y Apocalipsis 22:13 dice que Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, como lo habla Isaías. Hablando de Dios, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y Mateo capítulo 16, versículo 16 dice que Jesús es el Mesías. Y Mateo capítulo 1, versículo 27, Marcos capítulo 1, versículo 27 y 28 dice que Jesús es el gran maestro. Así que, hermanas y hermanos, ahí tenemos todo lo que la Biblia habla desde Génesis al Apocalipsis, nos presenta que Jesús es Dios. Si alguien no cree que Jesús es Dios, salga corriendo. Si usted se reúne en un grupo de personas que no cree que Jesús es Dios, huya de ahí, escape por su vida, porque eso es un club social que está perdido. Hermanas y hermanos, quizás puedo sonar exagerado, pero hay iglesias que a veces se canta en el nombre de Dios y no se habla mucho de Jesús. Hay predicadores que pueden predicar todo el Antiguo Testamento, inclusive del Nuevo Testamento, y olvidar la esencia de cada palabra, que es Cristo Jesús. Decía un predicador salvadoreño, y en ese punto tiene razón. Él decía:
Si usted va a una reunión y el predicador que está frente a usted lleva 10 minutos hablando tonterías y no ha hablado de Jesús, levántase y váyase. No pierda su tiempo. No tiene nada que decirle. Imagínense, hermanos, lo importante que decía este hombre. Eso me penetró y en esencia. Porque si no me hablan de Jesús, no me hablan de vida. Tienen que hablarme de vida. Y nosotros los que exponemos tenemos que buscar a Cristo en todas las palabras y presentarlo, porque ahí está Él. Ahí está Él. La Biblia no es un montón de reglamentos, normas. Esta es la Biblia, este es el libro de Dios, la biografía de Dios, la carta de Dios para la humanidad, que quiere Él que lo conozcamos, que conozcamos a su Hijo amado. Y es nuestra responsabilidad. Ahora bien, a veces a nosotros se nos escapa porque estamos bien empapados de aquel mensaje de la palabra y vamos exponiendo y se nos olvida hablar de Jesús. Nos pasa a todos nosotros los predicadores, pero hay unos que son más exagerados que no hablan de Jesús para nada. Ellos solo comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo estaba escuchando un hermano, un pastor, que murió 3 días después de haber dado ese sermón. Y yo me estaba preguntando por qué murió. Y entonces me fui a ver el último sermón de él. Él estaba enfermo, se hizo una cirugía, salvadoreño. Y aquel hombre comenzó a hablar, ¿verdad?, de pelear la buena batalla de la fe, y después hizo una narrativa de todo el fútbol de Europa. Comenzó a hablar de la Champions. Y yo me quedé helado. Dije yo, ahora entiendo por qué se lo llevó el Señor. Ya Dios está harto de nosotros. Ya se hartó. Usando esa palabra, ya basta. Dios dice, ya no más juego. Pastores y evangélicos se los está llevando el Señor. Yo me atrevo a decir, hermanas y hermanos, que estamos bajo un juicio, bajo una disciplina, y Dios está depurando la iglesia. A unos Dios los ha abandonado, los ha dejado en su pecado y ahí van corriendo y usted los ve allá afuera danzando, bailando en las discotecas y no tienen vergüenza de subir video a las plataformas digitales. Una locura total. A otros enfermos, otros en las cárceles, otros siendo sus pecados revelados en el mundo y otros que se están muriendo. Yo lo he venido diciendo desde ya varios años que nuestro Dios nos está dando la vara. Ese es el Jesús, hermanas y hermanos, y no lo digo para darle miedo, sino para advertirle el gran peligro que corremos nosotros cuando jugamos al cristianismo. Cuando nosotros nos inventamos una religión a nuestra manera, un Jesús, no el de la Biblia como el que yo le acabo de narrar, que es Dios, que es santo, que es soberano, que manda. Él dice, ¿por qué me llamás Señor y Señor y Señor y no hacéis lo que yo ordeno? Aquel día, dijo Jesús, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Está la advertencia. Cuando Jesús apareció, cuando Jesús vino, ese texto que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando se le aparece el ángel y le dice a María, va a nacer el prometido y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando él vino y se presentó como el salvador de su pueblo, de sus pecados, porque antes de Jesús salvarte del infierno, de la condena eterna, tiene que salvarte del pecado. Y eso incomoda. Entonces, los judíos dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros no hemos sido hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Dios. Ellos pensaron que no tenían pecado cuando apareció Jesús. Hermanas y hermanos, muchos pastores se atreven a veces a ignorar que son pecadores. Algunos todavía le venden a la iglesia como los sacerdotes que son puros y son grandes pecadores. Jesús salva, la palabra
Salvación, salvar, en el hebreo es la palabra yasa. Y su fin es, así que es esta raíz, hermanas y hermanos, habla de liberación, esta palabra salvar. Libertad de aquello que ata, de aquello que esclaviza. Así que Jesús nos salva, y ahí lo dice Mateo 1:21, nos salva del pecado. El pecado tiene atado al hombre. Por eso necesitamos a Jesús. Urgentemente necesitamos a Jesús en nuestra vida. Pero el Jesús de la Biblia, hermanas y hermanos, no es Jesús inventado por el hombre. Ese no tiene poder. Porque las personas creen en un Jesús, pero viven esclavizados al pecado. Son, digamos, fornicarios, adúlteros, ladrones, chismosos, mentirosos, asesinos. No han cambiado. Y hay personas que cuando se les habla, y mire qué tremendo esto, personas que creen en Cristo y luego se bautizan y después caen en fornicación, y ese ídolo porque la fornicación es idolatría. Porque la persona ama más su pecado del sexo ilícito. Y yo les digo a los jóvenes, cásanse, hombre. ¿Para qué van a estar perdiendo el tiempo? ¿Y sabes qué hacen? Mire, salen corriendo, no vuelven a la iglesia. Y yo le advierto, mire, hermano, yo se lo digo con amor a usted. Si usted, y si es una hembra y varón, yo mirándole a los ojos les digo, mírenme bien, lo que les voy a decir se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Si ustedes fornican y están en fornicación, cada vez que se sienten en esta banca, Dios los va a confrontar, porque yo no me voy a limitar, yo voy a predicar todo el consejo de la Biblia, y siempre la palabra va a llegar a ese pecado. Siempre Dios, porque Dios te estará exhortando a que ordenes tu vida, porque esa no es la vida que Cristo ha comprado para ti. ¿Qué te cuesta casarte? Pero ¿sabe qué es lo que hacen? Mire, salen resentidos, enojados, no los volvemos a ver. Aman su pecado. Pero gloria a Dios porque nosotros estamos libres, porque les amamos. Les tenemos que decir la verdad, porque hay personas que no saben de qué somos salvos. Somos salvos, hermanas y hermanos, de ese amo, el pecado que tiene esclavizada las almas, las vidas de las personas. De eso nos salva Jesús en primer lugar. Ahí lo dice el texto, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra en el hebreo es yasa y en el griego es soxo, salvar. Y vienen también los sustantivos soter, que significa salvador, soteria, como se le conoce en teología a esta materia, salvación, y el adjetivo es soterios. Así que, hermanas y hermanos, cuando hablamos Jesús salva, estamos hablando que Dios salva, que su esencia por la cual Jesús vino, su nombre significa el que salva. Ahora hacemos otra pregunta, ¿de qué nos salva Jesús? Aquí nos vamos a quedar para el domingo, ya hemos aprendido bastante quién es Jesús. ¿De qué nos salva Jesús? El texto es implícito, es claro aquí. Yo creo que no necesitamos ni tan siquiera un diccionario para ver claro lo que dice aquí. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Con letras mayúsculas está allí, como quien dice, va, la medicina para el mal. Porque Él salvará a su pueblo, hay un pueblo, a su pueblo. Salmo 130, versículo 30, versículo 8, cumpliéndose ahí. Si usted lee el Antiguo Testamento y lee el Salmo 130, versículo 8, se va a encontrar lo mismo, que dice que Él salvará a Israel de sus pecados. Pero cuando Él viene, los judíos lo rechazan y los judíos no quieren este Salvador. Lo vemos nosotros también en las iglesias. Las personas no quieren ser salvos de su pecado. Prefieren su pecado. No quieren dejar ese pecado. Yo siempre hago esta pregunta, hermanas y hermanos, para concluir. Yo le digo a las personas, ¿ama usted el cáncer? ¿Ama usted el cáncer, esa enfermedad? ¿Verdad que hasta la pregunta incomoda? Es como decirle, ¿ama usted el veneno, hermano? ¿Se tomaría usted un traguito de esos venenos que en términos de segundo, pues, lo mata?
Usted rápido sacude. ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar eso? ¿Le recomendaría usted veneno a alguien? No. Ahora bien, estamos hablando de metafóricamente. El pecado es peor que el cáncer. Yo le cuento a mi esposa que el trabajo que yo hago, que llego con personas todos los días y yo voy constantemente al hospital, a los hospitales de cáncer, ahí en Brookline. Y yo le pregunto a las personas, ¿cómo estás? Y personas, aquí está lleno de todas partes del mundo, hermanas y hermanos, porque aquí están los mejores hospitales. Y yo los voy a recoger a veces al aeropuerto. Y luego las personas, vea, dice, me siento bien, pero no estoy bien. Y luego dicen, gracias por preguntarme. Y luego se ven en el rostro el miedo. Y Dios me ha puesto ahí para yo aprender. Y yo voy y oro, entro al hospital y oro por los enfermos. Para que Dios, en primer lugar, no oro para que sanen del cáncer. Yo oro para que se arrepientan de sus pecados, porque el cáncer, por más horrible que sea, por más miedo que nos dé, no tiene la potestad de meterlo al infierno a usted. Por eso nosotros debemos de darle gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo venció algo superior al cáncer. Se llama pecado. Él lo derrotó el pecado. Pero Él no derrotó el pecado para que usted lo ame, sino para que usted lo aborrezca, para que usted lo escupa. Diga usted, esto no es lo que yo quiero, esto no lo quiero porque esto mató a Jesús. Por eso le hago la pregunta, ¿ama usted el cáncer? Más si mató a un pariente, un familiar, ¿cómo lo va a amar usted? Lleva una cicatriz en su interior. ¿Cómo voy a amar a algo que mató a un amigo, una amiga? ¿Cómo voy a amar a alguien que es una enfermedad que mató a mi mamá, mató a mi papá? ¿Cómo voy a amar eso tan horrible? Si ni tan siquiera quisiera a nadie, por más mal que me haga una persona, no le deseo que le vaya a dar esa enfermedad, porque es una enfermedad mortal. Mire esto, hermano, ¿por qué aborrecemos el cáncer? Porque lo conocemos. ¿Y por qué amamos el pecado? Porque no nos hemos tomado el tiempo a ver qué tan horrible es el pecado. Entonces, aquí dice el texto de Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué nos salva? De sus pecados. Esta es la parte que donde se nos aclara que si Jesús, al Jesús de la Biblia, el verdadero, según las Escrituras, es al que nosotros hemos conocido, es que Él nos libera del pecado. No estamos supuestos a amar el pecado, estamos supuestos a aborrecer el pecado, porque el pecado llevó a Cristo a la cruz y lo demolió. Él murió, Él pagó la culpa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, la condena del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Bueno, la palabra pecado en el hebreo es ata, que es no dar el blanco, errar. Y la palabra en el griego es amartilla, no dar en el blanco. Y mire lo que dice la Declaración de Westminster, y yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, dice, pero se lo voy a recordar, y aquí terminamos. El pecado es, dice, no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes y naturaleza. Sigue diciendo, lo que definimos aquí en relación con Dios y su ley moral, el pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. En los 10 mandamientos que Dios dio, Pablo dice en Romanos que la ley incrementa el pecado. Es como el abono que le da fuerza al pecado.
amartilla, hermanas y hermanos. El pecado es abominación a Dios. El pecado es lo contrario a Dios. Es lo contrario a Dios. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Adán fuimos condenados, pecadores, pero ahora en Cristo, hermanas y hermanos, esta es la buena noticia. Jesús salva, Jesús te libera de este amo que flagela al hombre. El pecado es horrible. El pecado ofrece un placer momentáneo, temporal, pero te aniquila, te destruye. ¿Cómo escapar del pecado? Bueno, ahí lo tenés en la pantalla. Jesús salva, corre a Cristo, arrepiéntate de tus pecados. Él vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vivió una vida en obediencia para pagar la demanda de la ley de Dios, y Él fue a la cruz y recibió tu castigo, mi castigo, el castigo de pecadores, para que usted sea libre y pueda disfrutar esa armonía con Dios, para que usted sea reconciliado con Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte, y no estamos hablando solamente de una muerte física, sino que estamos hablando de una separación eterna de usted con su Creador. Cuando dice ahí Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, está diciendo el apóstol Pablo que la condena del pecado es que usted estará eternamente separado de su Creador, siendo torturado. Porque como pecado es transgresión de la ley de Dios, y Dios le aplicará la justicia. Así es que como juez justo, Él condenará al pecador porque ha quebrantado su ley, y su ley es santa. Pero usted puede irse con gozo celebrando a Cristo, que Cristo Jesús pagó todo para que usted ahora tenga una armonía con su Padre y pueda entrar a su presencia todos los días, porque Cristo lo compró con su sangre, hermana y hermano. Pero no lo compró para que usted viva disfrutando el pecado, porque no puede ser, no es coherente. Y nosotros debemos de decírselo a nuestros hijos, a nuestras hijas: si has creído en Cristo Jesús, hónralo, 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 obedezcámosle y hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Y no por imposición, no por miedo, sino por deleite, porque Él lo hizo todo a favor de nosotros. Él es nuestro gran abogado que nos libertó de la cárcel eterna donde estábamos, donde nos tenía este tirano llamado pecado. El pecado es un tirano que te tiene ahí, te está destruyendo y te ciega, te dice: no, vive la vida es corta, disfrútela. Y vea cómo nos está aniquilando con tantas enfermedades que hay ahora. Cristo, hermanas y hermanos, salva. ¿Cuánto lo creemos? Jesús salva, nos libera de ese tirano pecado, y a ser liberado del pecado quiere decir que somos salvos eternamente para la gloria de nuestro Dios. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién como Jesús? ¿Cómo no lo vamos a celebrar, hermanas y hermanos? Si Él es la medicina para el mal que no tiene cura humanamente. Pero sí, nosotros se nos ha suministrado esa medicina, y por fe estamos curados de la condena del pecado, porque esa es una cura, Cristo, eficiente. Amén. Oramos: Padre, gracias. Gracias te damos porque nosotros creemos lo que tu palabra dice, que Jesús es Dios, y nos reunimos para adorarle. Gracias a Dios por este grupo de hombres y mujeres que tú moviste para aprender. Y te pedimos que el domingo sigamos viendo, Dios, que Jesús salva, que Jesús santifica a su pueblo. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.